Yo creo que uno siempre es inmigrante y así pasan los años. Digo, yo tengo la ciudadanía uruguaya y todo, pero no sé, hay algo como que queda ahí en las relaciones. Yo a veces no digo, no es que me presento en clase y digo, hola, soy argentina. A veces se enteran a mitad de año y dicen, ahora entendemos muchas cosas, como que eso fuese hace 20 años que vivo acá. Hay algún punto que yo te considero militante, ¿no? De distintas causas a las que has estado vinculada. Pero me intriga saber si uno nace o se hace militante, digamos, si la vida te va llevando o si hay algo que uno de repente lo marca y de chico empieza a ver el mundo y dice, no, tengo que pelear por esto. Sí, no sé en mi caso particular. Yo creo que ya, no sé, mi familia no es militante ni me formaron para eso. Tampoco me considero una militante, o sea, yo no participo de ningún movimiento político, partidario, por ejemplo. Bueno, activista entonces, que sería más Sí, vinculado a lo social. claro, que tiene que ver con algo que no sé, que es más visceral. O sea, si hay cosas que me parece que no están buenas o que me convocan de alguna manera, es como medio inevitable, capaz que es más de mi carácter. Ujú. Después, no sé, creo que todo también se aprende, ¿no? O sea, digo, capaz que hay gente que empezó de alguna manera más vinculada a la militancia o al activismo y se fue formando y fue encontrando en eso como una forma de vida. Yo no creo que sea mi... O sea, como que las cosas que hago están vinculadas algunas al activismo, pero porque son los temas que me cuestionan como persona también, ¿no? No sé, como que no lo puedo Como que nace separar. entonces de una cierta empatía Sí, con el mundo que te rodea. sí. ¿No? Y bueno, y va por ahí, con eso de ver. Ahora, al empezar a ver el mundo y verlo desde determinada sensibilidad, hay muchas cosas para arreglar, demasiadas. ¿Cómo se pone el límite? ¿Cómo se maneja poder vivir también? Bueno, ¿Solo se yo vive militando? no vivo del activismo. Ujú. Quizás que vinculo mi trabajo, la tarea que me toca hacer, que ha sido diversa a lo largo del tiempo, a un tema que te ha, no sé, que me interpele como persona y hoy capaz que también como mujer. Y entonces digo, porque capaz que hoy el activismo o mi militancia, que lo hago como si me toca estar en el aula porque soy docente, lo hago ahí. Y si me toca formar parte de un colectivo, lo hago ahí. Pero si también tengo un vecino, una vecina, lo hago desde ahí. No hay como una organización hoy en día de la cual yo forme parte. Entonces, Pero en el momento que te van no, conmoviendo causas, sí, te sumás. personas o cosas, o no sé, sí. O Por sea, si ejemplo, me pasa algo, si un alumno me toca o algo y detecto un problema que nunca había visto, o un derecho vulnerado o algo, como que ya ahí como que busco la vuelta de qué cosas puede haber en la, ¿no? Como, y por qué pasa esto, y si hay algo que lo están parando y él no lo sabe, o no sé, como que ahí como que tiene que ver que me toque algo a mí. en una época te vinculaste con MISU, Mujeres Salud en Uruguay, una ONG que fue de las principales impulsoras bueno, de la ley que, entre otras cosas, incluye la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo? Digo, para graficar esto de lo que Sí. veníamos hablando. Bueno, es que llegan un poco esas cosas a mí. O sea, yo estaba buscando trabajo porque ya había egresado de la facultad y no estaba sin trabajo y me llamaron para una entrevista para trabajar en el departamento de comunicación ahí. Mirá, O sea, no era que yo tenía pensado militar para la campaña aborto. Cuando entré, una de las tareas que se me asignaron, ellos estaban en plena campaña, fue trabajar ahí y bueno, entonces ahí uno profundiza en ese tema, conoce y entiende como algunas aristas de la problemática que a veces no es tan fácil de leer cuando no está cercana a la lucha, digo, porque a veces uno entiende la lucha como en un concepto general, pero no entiende como el trasfondo de las cosas que realmente en las vidas particulares afecta, ¿no? Entonces, cuando capaz estando adentro de ONG me tocó estar cerca de algunos casos, por, por estar trabajando ahí, que te tocan la sensibilidad como persona de decir, claro, esto tiene que cambiar, porque en realidad a mí no me afectaba directamente en ese momento. Y quizás nunca me afectó y nunca tuve que pasar por esa situación. Pero una persona que está en determinadas condiciones, pasando por determinadas situaciones, y a esto me refiero al contexto social, económico, cultural, nada, corre con mucha desventaja. Entonces, ahí empecé a militar y bueno, estuve en esa ONG, sí, creo que 9 meses, un año por ahí. yo recuerdo de algún año haber estado muy cerca de la ONG y cómo me sorprendió, por ejemplo, a mí, quiero saber qué cosas te sorprendieron a vos, ¿no? Pero un año se armaba la marcha y había que definir una consigna y eso era parte de una negociación entre muchos actores que después iban a apoyar la consigna y cada uno planteaba una frase diferente y terminaba siendo, para mi gusto como comunicador, una frase triple que no decía nada, por todo lo que quería decir.
¿Cómo Sí. fue para vos, que vas con una idea de activismo y de colaborar, ver que en realidad hay una articulación necesaria que de repente a veces puede parecerte que conspira contra la idea de fondo? Sí, yo creo que, claro, porque cuando se hacen marchas o así, digamos, de alguna manera hay un montón de organizaciones feministas, en este caso no solo MISU, que tienen que articular el ponerse de acuerdo. A mí El propio PIT-CNT también, por ejemplo. sí, y lo mismo pasa con los estudiantes. Yo no sé si todos los estudiantes están de acuerdo cuando sale la consigna particularmente. Yo creo que uno ahí, primero que yo cuando estaba en MISU estaba en modo aprendiz. Ujú. Digo, en el sentido de que para mí era muy nuevo participar de una ONG con un perfil tan marcado en el feminismo. Además, capaz que fue la forma en que yo de alguna manera entré a tomar conciencia no solo del aborto legal y su importancia, sino como un aspecto más grande del lugar que ocupaba la mujer. Más Ujú. allá de mi particularidad y cómo yo lo ocupaba, sino como macro sociedad. Nada, yo creo, me cuestan las luchas colectivas. Entonces, me haces una pregunta que yo creo mucho en la militancia minuto a minuto, en el sentido de lo que uno va dejando a medida que se va cruzando con personas. Cuando uno está en un colectivo, yo creo que esas cosas, como que uno empieza, no sé, a dejarnos como esa cosa más personal y a decir, bueno, en algún momento hay que poner una frase y nos tenemos que poner de acuerdo. Y ese objetivo de que la marcha existe y tenga una consigna es mucho más importante que la discusión interna, que igual a veces son eternas y a veces son más fáciles de saldar. Claro, pero frustran también, Sí, ¿no? Con la obvio. idea ideal que uno tiene. Es que yo creo que a veces en lo colectivo, y no hablo por este caso en particular de la ONG, digo, Ujú. alejado de eso, digo, mi experiencia de lo colectivo es que muchas veces se superpone también en estas personas que, o sea, que hay personas que terminan como teniendo como una actitud personal del colectivo. Ujú. Entonces, nada, es como ya una lucha personal de esa frase, que es lo que esa persona piensa, y no sobreponer como la causa mayor sobre eso. Por eso a mí los colectivos a veces me cuesta integrarlos, porque es como, bueno, ¿es personal Porque hay que negociar. o es colectivo? Sí, pero yo sé, o sea, yo creo, bueno, no sé si se negocia, ahora que hago memoria, pero no tengo problema en negociar. Pero creo que mi negociación no es nunca desde lo que Sol quiere, porque a mí en general las causas por a las que me sumo en mi vida cotidiana no me afectan directamente. Ujú. Entonces, quizás lo que me cuesta de lo colectivo tiene que ver con eso, con los personalismos, tomárselo personal, ¿viste? Decir, bueno, o sea, no es Con que solamente alguien lo se que... quiera apropiar de la bandera Sí, colectiva. sí. ¿Y ahí es en esa época que se te ocurre o empezás a pensar en armar el Festival de Cine y Derechos Humanos? ¿Cómo surge? Sí, en realidad yo Pues es como fui... más amplio, ¿no? Digamos, es Sí, como ampliar el campo de batalla. para mí fue como la combinación perfecta entre como la razón, Entre dos o pasiones. sea, no sé si la pasión, pero a mí hacer las cosas tiene que tener un sentido de construcción, o sea, no sé, capaz que hay laburos que no me interesa hacer, o sea, tiene que ver, no sé, con publicidad o con cosas del audiovisual que para mí la hora trabajo no es solamente la plata, es lo que vos estás construyendo en ese paso que te toca, que es la vida, en tus horas de vida, digamos. Que Ujú. obviamente uno tiene que vivir en un sistema que se rige por lo económico y tenés que cobrar algo a cambio. Pero para mí es muy importante la finalidad de esa tarea de alguna manera, porque si no, el valor solo económico, que lo entiendo y lo respeto y es una forma de entenderlo, como que queda en hacer plata. Y mi objetivo personal en la vida no está en hacer plata solamente, sino que el tiempo invertido, que a veces no se representa en lo económico, tenga un valor más allá de eso. Yo ahí también, porque fue muy pegado a Misu, estaba trabajando en una tienda de ropas porque había salido de la facultad y no conseguía trabajo en audiovisual. Te hago, Y perdón, sí, paréntesis, ¿no? ¿Y cómo te llevabas con eso? Que muy parece tan raro. alejado de tu forma de entender el mundo, porque la Sí. ropa uno lo lleva enseguida al lado de una cuestión que puede parecer frívola, aunque todos tenemos que andar vestidos y alguien tiene que venderla. No voy a ir en contra de la tienda, igual ya cerró. Pero además era una tienda que quedaba en Ciudad Vieja, que tenía como, era de diseño, como con un costo de los productos bastante elevado. Igual la dueña era como alguien a quien yo quería mucho, entonces como que eso hacía más fácil el trabajo porque era su proyecto personal. Entonces como Y en no te algún decía punto era cuestionarte. como, oh, me siento tan culpable. Pero no me copaba, igual eran 4 horas. Ujú. Y era eso mejor que estar en casa, porque a veces estar en casa implicaba como mirar el techo y haber estudiado una carrera y no encontrarle como la vuelta, que a veces es lo primero que pasa cuando uno sale de la universidad, no es que Claro. salís y tenés un trabajo que te guste, que... Entonces como que ese momento fue como una transición ahí. Bueno, y ahí nace Cine y Derechos Humanos. Y yo no tengo mucho que ver en el sentido de la idea, o sea, yo estaba laburando ahí y había un compañero que yo ya conocía de otros lados, que tenía la idea de armar una escuela comunitaria de cine en Sayago.
que era camarógrafo en TV Ciudad, y entonces la tienda tenía un evento ahí de noche en la puerta, era sobre Bacacay, y él estaba filmando algo en el Solís y cuando me vio dijo, ¿qué haces acá? Le dije, estoy trabajando, y dice, pero vos no sos para acá. Bueno, sí, ¿uno para qué es? Me dijo, yo tengo un proyecto que a vos te va a copar, te escribo en la semana. Y bueno, y ahí me escribió y nos juntamos con él y con otro compañero que ya venían como con la idea, y entre los tres armamos un poco la escritura del proyecto. Esta persona que Seba falleció este año en un accidente además. Y nada, él era muy militante. Fue la primera persona que después se desvinculó del proyecto. Él no llegó ni a la primera edición, pero era muy de agitar gente, ¿viste? Él como que armaba grupo y después ya se iba y después estaba en el Teatro de Sayago armando otra cosa. Lo echaba a andar y que otros se hagan cargo de la criatura. Sí, era bastante así. Entonces, estaba por cuestiones que nada, ¿viste? Que es difícil estar en grupo. Él no llegó a la primera edición. Bueno, ¿vos no llegaste a la tercera o a la cuarta? Te bajaste rápido. Creo que no llegué a la cuarta o a la tercera, sí, la verdad. ¿Y por qué te fuiste? Me fui por muchas cosas. Primero porque, nada, en esto de lo colectivo, nada, a veces sentía que el colectivo era por un lado que no era el que a mí más me interesaba. Los años de trabajo de a dupla llevan su desgaste. Y nada, y en algún momento nosotros, no digo que éramos independientes, pero éramos independientes y teníamos como para mí una visión bastante propia de ese festival, que tuvimos la suerte de hacerlo en el Solís y todo, pero tenía una lógica y no sé qué. Después que entrábamos a trabajar con una organización y se sumaba más gente, como que el festival fue yendo a un lugar que no me interesaba. O sea, a mí lo espectacular no me interesa. O sea, a mí me interesaba más las cosas que capaz que no salían del festival, pero que igual pasaban en el festival. Y sentía que el proyecto se alejaba cada vez más de eso, y tampoco sé si tenía la gana de yo decirle al colectivo que era lo que tenía que hacer, ¿no? Era como, bueno, yo no me siento acoplada a esta idea, y ahí fue que tomé la decisión, después sí, de la última edición que estuve, que ahora creo que fue la segunda o la tercera, no lo tengo claro, de dar un paso un poco al costado. ¿Vamos a tomar un cafecito y seguimos? Dale. ¿Quién es Karina? No sé si es tan fácil de definir. Puedo decir qué es para mí Karina. Dale. Nada, para mí es como una persona a la que conocí en Misu, que desde el primer día que la vi como que me impactó cuestiones de ella como una persona muy frontal, muy directa, como muy clara, y sobre todo para mí con un empoderamiento para su contexto, su trabajo y su vida que me sorprendía, que me daba mucha curiosidad. ¿Por qué hace? Ella es trabajadora sexual y es activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, y además de alguna manera trabaja en torno a el tema de trata de personas, sobre todo de menores de edad, de explotación sexual. Es como una conjunción que todo empieza para mí, esto es una lectura personal, ¿no? Pero tiene que ver con eso de ser trabajadora sexual, como ella va logrando de alguna manera mirarse un poco desde afuera su realidad y empezar como a problematizarla. Obviamente siempre hay herramientas que vienen del exterior. En el caso de ella creo que el acercarse a organizaciones y a compañeras fue una herramienta que de alguna manera le dio la capacidad de poder tener ese alejamiento y problematizar, es decir, bueno, no sé, soy trabajadora sexual y si de alguna manera este es mi trabajo, porque no tengo las mismas garantías laborales que cualquier trabajador o trabajadora. O sea, porque yo no tengo la posibilidad, que hoy sí la tienen, sí, de jubilarme, momento, ¿no? De tener licencia maternal o determinadas cuestiones que están directamente, o sea, si me consumen y yo acepto eso, ¿no? Porque después hay muchos estadios, o sea, no es lo mismo ser prostituta que ser trabajadora sexual, que ser explotada sexualmente, y creo que hay una mezcla ahí como muy grande, y hay posturas muy encontradas en el feminismo sobre el abolicionismo del trabajo sexual o el regulacionismo del trabajo sexual. Sí, por no hablar del resto de la sociedad y la carga de prejuicios que deben permear a esos colectivos también. Sí, obvio, pero ella tiene como una concepción muy humana del trabajo sexual, es decir, ella creo que, obviamente, si su realidad no hubiera sido ser trabajadora sexual, sería abolicionista. Es decir, pero ella considera que en este mundo capitalista es imposible abolir el trabajo sexual. Entonces lo que quiere son garantías para las trabajadoras sexuales. Eso es de un ámbito así como laboral. Y vos la conociste a ella con esos pensamientos, y por lo que contás además con la potencia que me imagino que debe tener,
y dijiste, qué bueno estaría hacer un documental sobre su vida. Sí, o sea, en ese momento no lo pensaba, pero después cuando la empecé a seguir, a leer notas de ella o iba a alguna charla, me parecía que tenía la capacidad de pararse ahí, enfrentar todos esos prejuicios, muy a veces de lo tragicómico, y como ponerte en situación a hombres y a mujeres, lo cual no es fácil porque también hombres y mujeres en relación al trabajo sexual ocupan distintos lugares, ¿no? Entonces, nada, tiene como esa capacidad de hablar de la cosa sin problema, y a veces le hacen preguntas que sabe cómo responder en el sentido, ella no habla de lo que hace en su trabajo, sino de las características de su trabajo, no sé qué. Y ahí quedó siempre reflotando la idea, pero era ella tan potente. A veces yo decía, cuando le llegamos a decir no o sí o no sé qué. Y tal, y un día con una amiga, porque creo que me cuesta como encarar las cosas sola, que me parecía que podía estar bueno laburarlo con ella, le digo, che, empezamos a leer cosas sobre trata, porque nos habíamos como un poco Querían hacer obsesionados algo con con ese ese tema. tema. Y cuando empezamos a intentar hacer como un guión de corto y eso, como que todo nos llevaba de nuevo acá, ¿viste? Como era, y esto de Karina, y dijimos, ¿por qué no hacemos un documental sobre Porque era la Karina? referente que tenías también para hablar del tema. La persona que a vos te Sí, garantizaba un acceso a información de calidad sobre un tema que estabas investigando. pero finalmente la trata queda muy por fuera hoy del documental, o sea, no, como que nos fuimos corriendo del tema y como que fue ella el personaje, porque sí la habíamos contactado por el tema del trata de otros ONG, fue como que medio natural. Igual la primera vez que la llamé para decírselo y para proponérselo, me dijo que sí, pero me dijo que con una sola condición. Me dijo, tienen que hacer todo lo que yo hago. Es decir, yo voy y trabajo en la ruta de noche a dedo y ustedes tienen que venir, ir a dedo. O sea, como que primero ya nos puso una plancha como, no vamos a ir en bondi. No. Y tal, después obviamente hace 3 años que trabajamos con Karina en este proyecto, que si bien ahora estamos en rodaje, tenemos una confianza que ella ya, como que ella lo primero que fue, puso así como la mano diciendo, no, acá si vienen se embarran. Claro. Está acostumbrada a ser usada también. Exacto. Entonces dicen, bueno, está bien, si querés, acá me toca a mí decidir, ¿no? Está así, después se aflojó y no es así, pero me acuerdo como esa cosa de decir, y justo a nosotras nos encanta agarrarnos, o sea, para nosotras ir a dedo era mucho mejor que ir en bondi, o sea, no era un problema ese. Y bueno, ahí vinimos trabajando. Vamos a cambiar de punta a punta. Sos de Lanús, sos argentina. Sí, Y vivías en una casa que en el frente tuvo comercio de todo tipo y color, sí. ¿no? Porque creo que desde heladería hasta pizzería, Sí. no sé, taller mecánico. ¿No te tentó eso en ningún momento a ser comerciante? ¿Por No. qué llegas a la industria audiovisual? No, o sea, en mi casa nada, eso, era un predio que tenía como un local y entonces vivía mi familia y también la familia de mi tía paterna, entonces alternancia, o sea, no siempre, por ejemplo, la heladería y la pizzería la puso mi tía, después mi padre puso un taller mecánico, o sea, se fue como mutando y era como un ingreso ahí que siempre estaba esa posibilidad. A veces tenían trabajos de 8 horas de empresas privadas, pero cuando algo sucedía como que siempre terminaban Era un rescate. emprendiendo ahí. No sé por qué llegó al audiovisual, tampoco. Casi que por descarte, o sea, terminé el liceo, sí sabía que quería seguir estudiando. O sea, para mí el liceo era como que, digo, más allá de que obviamente había materias que no me gustaban y me embolaba y a veces no entraba y me rateaba y era un estudiante normal, estaba bueno interactuar con gente distinta. O sea, para mí eso era como la razón de ir al liceo, entonces como que tenía claro que quería seguir como estudiando. Lo que pasa es que el liceo también te agarró en una época, cuando hacían pocos años que se habían venido a Uruguay, que me imagino que debería ser también una buena herramienta para empezar a socializar y tejer una nueva red de amigos. Sí, o sea, nosotros vinimos y yo entré a segundo de liceo acá, Claro. directo. Pero como Debe ser que bravo ese desarraigo, ¿no? En ese momento de la vida. hoy a la distancia obviamente lo veo como algo re natural. En ese momento me parecía natural, estaba muy enojada, me parecía que no entendía Odiabas el nada, mundo. no tenía opinión ni voto de nada, era como la injusticia que estaban cometiendo. Me faltaba un año para terminar la escuela con todos mis compañeros, era como tipo, no. Y Después encima es de la vida. Argentina, de Buenos Aires a Uruguay, a Montevideo, con la tirria deportiva que hay y todo lo demás, ¿cómo te recibieron? Yo creo que deportivamente se lo dejo a mi hermano y a mi padre, que de hecho ahora No, hay digo porque el deporte de repente permea en el resto obvio, pero yo siempre como no me interesaba, o sea, no entraba como en la discusión, porque aparte hasta el día de hoy mis alumnos a veces me preguntan si juego Uruguay Argentina y me dice, ¿por qué me hincha el profe? Y yo siempre le digo, por los dos. Y eso genera No te más creo, odio, claro. o sea, es como, bueno, obvio que no voy a decir, o sea, no importa, capaz que no hincho por ninguno, capaz que ni mire el partido, ¿no? No sé. Yo creo que uno siempre es inmigrante y así pasan los años, digo, yo tengo la ciudadanía uruguaya y todo, pero no sé, hay algo como que
que queda ahí en las relaciones. Yo a veces no digo, no es que me presento en clase y digo, hola, soy argentina. A veces se enteran a mitad de año y dicen, ahora entendemos muchas cosas, como que eso fuese hace 20 años que vivo acá. Claro, sí, sí, ya sos más uruguaya que mucho. Votaste por primera vez, que me imagino que para vos como, bueno, una persona con todo ese costado y con ese involucramiento de activismo y demás, debe tener una significación especial, o le estoy errando como la espera. No, no sé, para mí era una experiencia nueva. O sea, yo podría haber votado porque en Argentina existe el voto consular. Ujú. Así que desde los 18 podría. Siempre fue una decisión tomada a conciencia de decir no voy a votar porque me costaba mucho entender la política argentina. O sea, son dos peronistas, pero además no se llevan bien, ¿viste? Entonces tuve un momento muy cinemateca de ir a ver películas sobre Perón, por ejemplo. Y finalmente tomé la decisión de que capaz que no estaba totalmente como aceitado en mi cabeza las posturas como para definir, que mi voto no define nada, pero o sea, usar ese Bueno, pero derecho que no me comprometerte iba a con... recaer sobre mí, porque nunca es que estaba pensando en volver ni nada. Entonces nunca voté. Y acá, ahora que soy ciudadana uruguaya, era una obligación. Claro. Digo, más allá de todo. Igual yo quería votar y voté también en las internas y digo, ahora que tengo el derecho y hago uso del derecho, trato de hacer lo mismo, hacerlo con conciencia de mi perspectiva, ¿no? O sea, digo, no creo que sea la dueña de la verdad. Fue un día normal, también trabajé pila ese día, porque trabajo en la tele, pero nada, me pasó que en mi circuito estaba lleno de gente que votaba por primera vez, como yo, pero mucho más joven. Entonces todo demoraba, sacaban fotos, videos en la urna y yo estaba ahí sola, con la mochila para entrar al canal, estaba como desde otro lugar ya con 33 años. Che, estaba pensando bueno, está bien, eso fue como una experiencia muy interesante, pero en el medio dijiste que no habías pensado en volver a Argentina, cuando hablabas de la posibilidad del voto consular y demás, y que no era algo que hubieras pensado en volver. Pero hubo un tiempo, un par de años, que ibas a estudiar todos los fines de semana. Sí. Barco para allá, barco para acá, de viernes a lunes, una cosa así, de viernes a domingo. ¿Y eso no te tentó tampoco? No, Aparte de que es un no. garronazo, me parece. Nunca más volví después de ahí, quiero Ya decir, está. después del día que egresé no volví. Porque creo que viajar en barco fue traumático todo ese tiempo. Me pasaba algo raro que era que yo iba a al principio el primer tiempo fue como, qué bueno, Buenos Aires, y además estaba en Palermo quedándome, entonces como que la actividad cultural y social de noche era como Está nada que buenísima. ver a Montevideo. En épocas de Palermo Sojo ardiendo. Sí, de gente que uno no conoce, que Montevideo a veces es como que uno, si se vincula con determinada gente, como que los círculos se repiten incluso cuando uno sale, no sé qué. Estaba bueno, pero después me pasaba que a veces no, quería ir y volver, porque para mí era agotador estar en Buenos Aires. Corre Buenos Aires. Sí, Y además Montevideo está todo camina el mundo con una despacito. intensidad. Yo llegaba para tener clase los viernes de tarde, me tomaba un subte para ir hasta Retiro, que ahí quedaba la escuela que después se mudó. Entonces era como caer el peor día, la peor hora, para intentar llegar a estudiar. Entonces era como, sí, no me quedaba. Si podía, no me quedaba. Tengo dos picardías, son muy, muy maldades para preguntarte al final. Y las dos tienen que ver con lo mismo que es con tu identidad. ¿No te gusta decir tu nombre completo? ¿Y cuál fue el apodo que te puso tu abuela que no te gustaba? No lo voy a decir, por supuesto. ¿Ninguna de las dos? No, mi nombre completo, no sé, no es que me traume mi nombre completo. Fue como que, no sé si es mi alter ego uruguayo o Es qué. Sol, sos Sol ahora. No, allá igual ya ahora me dicen Sol los que me conocen, pero no me siento identificada, pero fue algo que se fue perdiendo con el tiempo. No es que de chica me decían Sol, mi nombre es Solange, tampoco es tan terrible decirlo. Pero Te sigue dando un pudorcito. sí, no me gusta. Es más, hay gente que no sabe que me llamo así hasta después de mucho tiempo porque o es la cédula o algo, porque no lo uso, pero no en plan tipo teniendo cuidado, no lo uso. Cuando me presento para mí soy Sol. No sé, se fue perdiendo como con el tiempo y me resulta muy raro que alguien me diga Solange. O sea, no me siento que me están, o sea, sé que me están hablando a mí, bueno, Sí. pero no me siento identificada. Me lo guardé para el final de pelea nomás. Ta. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Hasta arriba.